Hay personas que no te rompen directamente, sino por goteo. No terminan del todo, no empiezan del todo, no te rechazan de frente, pero tampoco te eligen con claridad. Y sin embargo, ahí te quedas, esperando un mensaje, interpretando silencios, recordando gestos mínimos como si fueran pruebas de amor. Quizá una parte de ti sabe que eso no te hace bien, que vivir pendiente de alguien que no te da un lugar claro te desgasta, te distrae de tu vida, te vuelve pequeño por dentro. Pero otra parte insiste, aguanta, justifica, espera un poco más. Y ahí es donde esta herida se vuelve profunda, porque ya no se trata solo de la otra persona. Se trata de la parte de ti que aprendió a confundir amor con espera, cercanía con incertidumbre y valor personal con ser elegido por alguien más. La herida de abandono casi nunca se siente como un recuerdo antiguo. Se siente actual, se siente como una punzada en el pecho cuando alguien se enfría, como un vacío en el estómago cuando no responden, como una necesidad urgente de entender qué pasó, qué hiciste, qué podrías cambiar para volver a gustarle a esa persona. Por eso, mucha gente no reconoce la raíz del dolor. Cree que está sufriendo solo por esa relación, por ese hombre, por esa mujer, por ese vínculo concreto. Pero en realidad, ese dolor toca algo mucho más antiguo. Toca el momento interno en que aprendiste que el cariño podía retirarse, que la atención podía ser inestable, que para recibir amor quizá tenías que adaptarte, esforzarte, agradar o callarte. Y cuando esa memoria se activa, no reaccionas solo al presente. Reaccionas también al pasado, que sigue vivo dentro de ti. A veces, esta herida se formó en escenarios evidentes, como una ausencia importante, una separación dolorosa o una infancia marcada por la distancia emocional. Pero muchas otras veces, nació en situaciones que desde fuera parecen pequeñas, cuando te decían que exagerabas, cuando no había tiempo real para escucharte, cuando aprendiste que tus emociones eran incómodas para los adultos, cuando notaste que te querían más cuando rendías, cuando ayudabas, cuando no estorbabas. Entonces tu alma hizo lo que pudo para asegurar pertenencia. Aprendiste a leer gestos, a anticiparte, a acomodarte, a convertirte en alguien fácil de querer. Y esa adaptación, que de niño pudo ayudarte a sobrevivir, de adulto puede hacerte perseguir vínculos donde sigues intentando lo mismo, ser suficiente para que no te dejen, ser impecable para que te prefieran, ser paciente para que un día por fin te elijan. Desde la mirada de Carl Jung, lo más peligroso no es sentir esta herida, sino no verla, porque aquello que permanece inconsciente no desaparece. Sigue moviendo tus elecciones desde la sombra, y cuando esta herida dirige tu vida, tiendes a sentirte ser extrañamente atraído por personas ambiguas, distantes, intermitentes o emocionalmente indisponibles. No porque en el fondo disfrutes sufrir, sino porque lo conocido ejerce un magnetismo silencioso. Tu sistema confunde familiaridad con destino. La tensión te parece profundidad. La incertidumbre te parece intensidad. El hecho de no ser elegido con claridad despierta una necesidad feroz de demostrar tu valor, y así, sin darte cuenta, puedes pasar años queriendo convencer a alguien de que te vea, mientras la verdadera pregunta sigue intacta. ¿Por qué necesitas tanto que te vea alguien que no ha sabido elegirte? Lo más agotador de este patrón es que desgasta en varios niveles a la vez. Cansa tu mente porque vive inventando escenarios, repasando conversaciones, intentando descifrar mensajes. Cansa tu corazón porque cada gesto tibio lo convierte en esperanza. Cansa tu cuerpo porque permanecer en alerta constante agota más que cualquier jornada de trabajo.
y cansa tu identidad, porque poco a poco empiezas a medir quién eres por el lugar que ocupas en la vida de alguien que ni siquiera te da certeza. Entonces, tu bienestar deja de depender de tu coherencia, de tu paz o de tus decisiones y empieza a depender de señales externas. Si te escribió, si te buscó, si te miró, si te extrañó, si esta vez sí pareció interesado. Es una cárcel muy silenciosa, porque desde afuera parece amor, pero por dentro muchas veces es miedo suplicando permanencia. Sanar no significa volverte indiferente ni cerrar tu corazón. Tampoco significa fingir que ya no necesitas a nadie o convertirte en alguien frío para no volver a sufrir. Sanar en realidad es mucho más íntimo y valiente. Es empezar a separar el amor de la urgencia. Es aceptar que el hecho de que alguien no te elija no te convierte en alguien sin valor. Es aprender que hay vínculos que pueden gustarte y aún así no convenirte. Es reconocer que tu dignidad no debería depender de la claridad ajena. Y sobre todo, es dejar de usar tu energía para perseguir ser elegido por quien duda de ti, para empezar a usarla en algo mucho más transformador. Construir dentro de ti un lugar firme, amable y verdadero al que puedas volver cuando el miedo al abandono quiera tomar el mando. Puede que mientras escuchas esto sientas un nudo extraño, como si una parte de ti ya supiera exactamente de qué estamos hablando. Si es así, quédate. No porque aquí vayas a encontrar una frase mágica que te quite el dolor en un minuto, sino porque aquí puede empezar una comprensión que te devuelva poder. Y si este contenido te está sirviendo, suscríbete y acompáñame, porque hay contenido nuevo cada día para seguir profundizando en estos procesos con claridad, humanidad y lenguaje sencillo. Al final de este recorrido, te voy a compartir una estrategia práctica para ese instante exacto en que sientes la urgencia de buscar, de escribir, de rogar una señal o de volver a tocar una puerta que ya te ha dejado esperando demasiadas veces. No será una idea abstracta, sino una herramienta concreta para aplicar en la vida real. Porque sí, es posible dejar de apegarte a quien no te elige, pero no lo logras obligando a tu corazón a sentir menos, sino enseñándole a sostenerse mejor. No lo logras convenciéndote de que esa persona no importa, sino comprendiendo por qué importa tanto. No lo logras repitiendo que mereces más. Si por dentro sigues creyendo que para merecer amor tienes que aguantar incertidumbre, lo logras cuando empiezas a tratar tu herida con verdad, cuando nombras el patrón, cuando dejas de embellecer el dolor llamándolo destino, cuando te permites ver con honestidad que hay personas que solo saben acercarse a medias. Y en ese momento, aunque todavía tiemble tu pecho, comienza algo sagrado. Ya no estás esperando que alguien te rescate del abandono. Estás empezando a no abandonarte tú. Hay personas que no te eligen, pero te mantienen lo suficientemente cerca como para que no te vayas. No te ofrecen un lugar claro, pero sí pequeños gestos que alimentan tu esperanza. No construyen contigo, pero tampoco te sueltan del todo. Te buscan cuando se sienten solos, cuando necesitan atención, cuando quieren sentirse deseados, cuando su vacío les pesa, y luego vuelven a alejarse. Ese tipo de vínculo confunde profundamente a una herida de abandono, porque no se parece a un no definitivo, se parece más a una puerta entreabierta. Y para quien arrastra hambre emocional antigua, una puerta entreabierta puede sentirse como una promesa. Por eso duele tanto soltar a alguien así. No solo pierdes a la persona, también pierdes la fantasía de que un día, si haces lo correcto, si esperas suficiente, si amas mejor, si eres más paciente, por fin te elegirá de la manera que tú necesitas.
Aquí aparece un concepto clave en Jung, el complejo emocional. Un complejo no es simplemente una emoción fuerte, es una especie de núcleo psíquico cargado de memoria afectiva que, cuando se activa, toma el control de tu percepción. Por eso, frente a una persona ambigua, no reaccionas solo con lógica. Reaccionas desde una zona mucho más antigua que interpreta lo presente con la intensidad de lo no resuelto. Entonces, un mensaje tardío no se siente solo como un mensaje tardío, se siente como peligro. Un cambio de tono no se siente solo como una variación humana, se siente como amenaza. Y cuando alguien no te elige con claridad, el complejo de abandono puede convertir esa falta de elección en una escena total. Otra vez no soy suficiente, otra vez no me ven, otra vez me quedo fuera. La herida no analiza, la herida revive. Por eso muchas veces no te apega tanto la persona, sino el estado interno que esa persona activa. Te vuelves dependiente de la montaña rusa porque tu sistema confunde intensidad con significado. Cuando alguien sí está disponible, sí es claro, sí sostiene presencia, puede incluso parecerte menos apasionante. No porque no tenga valor, sino porque tu cuerpo está demasiado acostumbrado a asociar amor con tensión, deseo con ausencia y conexión con esfuerzo. Es duro admitirlo, pero a veces la razón por la que te cuesta soltar a quien no te elige no es que sea el amor de tu vida, sino que representa el tipo de amor que tu herida ha intentado resolver durante años. No estás solo detrás de esa persona. Estás detrás de una reparación imposible. Una de las verdades más liberadoras, aunque al principio duela, es entender que hay vínculos que no mejoran cuando tú das más. Al contrario, hay personas que se acomodan perfectamente a tu sobreesfuerzo. Si tú justificas, esperan. Si tú insistes, reciben. Si tú sostienes la conexión solo, permiten que siga. Si tú haces todo el trabajo emocional, no tienen ninguna razón interna para cambiar su forma de vincularse. Y mientras más te esfuerzas por demostrarles lo valioso que eres, más te alejas de una pregunta fundamental. ¿Por qué tengo que demostrarle mi valor a alguien que no me está eligiendo con hechos? Esa pregunta duele porque deja ver algo incómodo. Quizá gran parte de tu energía no está puesta en amar, sino en convencer. Cuando te apegas a quien no te elige, tu mente empieza a fabricar narrativas que suavizan la realidad. Está confundido, ella tiene miedo, ahorita no puede, si sana ciertas cosas me va a ver distinto. En el fondo, sí siente algo. Y puede que algunas de esas cosas sean ciertas en parte, pero ninguna cambia el dato esencial. Hoy no te está eligiendo como tú necesitas ser elegido. El problema no es comprender la historia del otro. El problema es usar esa comprensión para quedarte donde no hay reciprocidad. La compasión, cuando no va acompañada de límites, se vuelve un modo refinado de traicionarte. Entiendes tanto al otro, justificas tanto su proceso, que terminas abandonando el tuyo. Y ahí la herida se profundiza, porque el mensaje interno vuelve a ser el mismo. Su confusión importa más que tu paz. El complejo de abandono te hace vivir pendiente de signos. Un día una palabra amable te eleva, al otro día una ausencia te derrumba. Tu estado de ánimo comienza a depender de detalles mínimos y eso te roba una enorme cantidad de energía vital. Ya no piensas con claridad porque toda tu atención está secuestrada por una sola pregunta. ¿Qué significará esto? Y cuanto más interpretas, menos ves, porque interpretar desde la herida no aclara, distorsiona. Por eso uno de los primeros pasos para soltar a alguien que no te elige no es dejar de sentir,
sino dejar de leer el vínculo solo desde lo que imaginas, volver a los hechos, volver al cuerpo, volver a lo concreto. ¿Está? ¿Sostiene? ¿Construye? ¿Nombra? ¿Cuida? ¿Te da un lugar claro? Si la respuesta repetida es no, tu dolor necesita verdad, no más fantasía. Jung decía que lo inconsciente repite hasta que se vuelve consciente, y eso se nota mucho en la herida de abandono. Puedes cambiar de rostro, de ciudad, de tipo de relación, y aún así encontrarte otra vez esperando a alguien emocionalmente lejano. No porque estés condenado, sino porque la psique busca, una y otra vez, escenarios donde lo no resuelto pueda por fin ser visto. El problema es que muchas personas intentan resolver esa escena volviéndose más amables, más pacientes, más disponibles, más tolerantes. Creen que esta vez, si aman mejor, obtendrán el desenlace que no tuvieron antes. Pero el complejo no se sana cuando ganas el amor de quien no te elige. Se sana cuando dejas de poner tu valor en manos de esa elección. Hay un momento decisivo en este proceso, cuando te atreves a preguntarte si realmente quieres a esa persona o si quieres dejar de sentir el vacío que se activa cuando no te elige. Esa pregunta es incómoda, pero profundamente honesta, porque a veces no estás enamorado del otro, sino de la esperanza de que un día te confirme que sí eras digno de ser amado. Y mientras esa esperanza siga viva, el apego seguirá pareciendo amor. Sin embargo, cuando empiezas a mirar más a fondo, descubres que detrás del deseo hay miedo, detrás de la insistencia hay hambre, y detrás de esa necesidad de ser elegido hay una vieja convicción. Si no me eligen, algo en mí está mal. Sanar implica desmontar esa mentira desde la raíz. También es importante comprender que no toda persona que no te elige es cruel, ni toda distancia es control. A veces, simplemente no pueden, no quieren o no saben construir el tipo de vínculo que tú necesitas. El problema no es que el otro tenga sus límites. El problema es que tú conviertas esos límites en un proyecto personal, que transformes su ambigüedad en una misión que debes resolver, que conviertas su incapacidad de elegirte en una prueba de tu persistencia. Cuando haces eso, la relación deja de ser encuentro y se convierte en una batalla silenciosa entre tu necesidad de sentirte elegido y la realidad de alguien que no está disponible para hacerlo. Y ninguna batalla así termina bien, porque siempre exige que te abandones un poco más. El amor sano no necesita que lo traduzcas todo el tiempo. No necesita que descubras significados ocultos en gestos mínimos. No necesita que vivas adivinando. El amor sano puede tener complejidad, tiempos, conversaciones difíciles, diferencias, incluso pausas, pero no te obliga a vivir en un estado constante de incertidumbre para existir. Cuando alguien realmente quiere construir contigo, esa intención empieza a notarse en hechos consistentes, no solo en destellos. Por eso desprenderte de quien no te elige no es renunciar al amor, es renunciar a llamar amor a lo que te mantiene esperando. Y eso, aunque duela, es un acto de lucidez profunda, porque en lugar de seguir alimentando la ilusión, empiezas a darle espacio a algo más digno, la realidad. Otra señal del complejo es que te vuelve más paciente con el otro que contigo. Toleras que desaparezca, que tarde, que dude, que no defina, que no cuide, pero en cambio, eres implacable con tu propia necesidad. Te juzgas por sentir, te avergüenza extrañar, te llamas intenso, intensa, necesitado o necesitada. Ahí aparece una inversión cruel. Tratas con suavidad a quien te hiere
y con dureza a quien sufre dentro de ti. Soltar a quien no te elige. Empieza también cuando corriges eso, cuando dejas de humillarte por sentir y empiezas a mirar esa emoción como un mensaje, cuando dejas de pedirte perfección emocional y te pides honestidad, cuando entiendes que la urgencia no es señal de que debas perseguir, sino señal de que algo adentro necesita ser sostenido por ti. El complejo de abandono no solo te hace perseguir, también puede hacerte sobreadaptarte, convertirte en alguien que siempre comprende, siempre espera, siempre cede, siempre perdona, siempre encuentra explicaciones. Desde fuera, eso se ve noble. Desde dentro muchas veces es miedo. Miedo a que si pones un límite se vayan, miedo a que si dices la verdad te retiren el poco cariño que hay, miedo a que si exiges claridad se rompa la fantasía. Pero la verdad es esta: un vínculo que depende de que tú te calles, te reduzcas o toleres ambigüedad para seguir existiendo, ya te está cobrando demasiado caro. No te está eligiendo a ti. Está eligiendo la versión tuya que no incomoda, la que aguanta, la que siempre está disponible. Llegará un punto en que necesites admitir algo sin adornos. Seguir ahí no te acerca a ser elegido, te acostumbra a no elegirte, y ese reconocimiento puede sentirse como un duelo, porque obliga a ver que no siempre perdiste tiempo por amor, sino a veces por miedo a quedarte contigo. Pero en esa verdad también empieza tu fuerza, porque una vez que ves que el patrón no se sostiene en la realidad del vínculo, sino en el hambre que activa en ti, recuperas un margen de libertad. Ya no estás condenado a seguir esperando. Puedes empezar a darte cuenta de cuándo el apego es deseo genuino y cuándo es una reacción del complejo. Y esa distinción cambia todo, porque dejas de obedecer automáticamente el impulso. Hay una práctica muy concreta que ayuda aquí. En lugar de preguntarte ¿qué estará sintiendo esa persona?, empieza a preguntarte ¿qué está pasando dentro de mí cuando no me elige? Esa pregunta te saca de la fuera y te devuelve al centro. Quizá descubras miedo, rabia, tristeza, humillación, ansiedad o una necesidad antigua de ser visto. Quizá descubras que lo que más duele no es perder a esa persona, sino volver a sentirte reemplazable, o sentir que no fuiste suficiente, o que otra vez te quedaste a las puertas. Lo importante es que, cuando haces esta pregunta, el vínculo deja de ser solo una historia con el otro y se convierte en una oportunidad para conocer la herida que te empuja a insistir. Y conocerla es el inicio de dejar de obedecerla. También ayuda a observar los hechos sin adornarlos con promesa. Si alguien solo aparece cuando le conviene, no te está eligiendo. Si alguien dice que te quiere pero no sostiene actos coherentes, no te está eligiendo. Si alguien te deja esperando definiciones por meses mientras tú sostienes la esperanza, no te está eligiendo. Ver eso no es volverte duro. Es dejar de llamar profundidad a lo que en realidad es carencia. Tu corazón puede tardar en aceptar lo que la realidad ya sabe, y eso es humano. Pero sanar requiere que tu conciencia empiece a acompañar a tu corazón con verdad, no con fantasías que prolongan el apego, porque la fantasía alivia un rato, pero la claridad libera. Dejar de perseguir no siempre significa cortar en ese mismo instante. A veces, significa empezar por algo más pequeño y más profundo, dejar de suplicar internamente, dejar de convertir cada gesto en una prueba, dejar de regalar tu paz a la próxima notificación, dejar de poner tu autoestima sobre la mesa cada vez que la otra persona duda. Esa retirada del sobreesfuerzo es una forma de dignidad, no es castigo, no es estrategia para que te extrañe, no es juego emocional. Es simplemente
el comienzo de un movimiento interno distinto. Dejar de correr detrás de una elección que no está ocurriendo y empezar a mirar qué parte de ti necesita aprender que no tiene que mendigar para valer. Lucía tiene 33 años, vive en Puebla y durante años creyó que seguía enamorada del padre de su hija. Él aparecía por temporadas, prometía acercarse más, hacía planes a medias, pasaba algunos días siendo atento y luego volvía a desaparecer en silencios largos que ella justificaba de todas las maneras posibles. Lucía decía que lo entendía, que había tenido una infancia difícil, que le costaba comprometerse, que en el fondo era un buen hombre, pero cada vez que él se alejaba, ella se quedaba descompuesta por dentro. No dormía bien, miraba el teléfono a cada rato, inventaba conversaciones en su cabeza, imaginaba futuros donde por fin él entendía lo que habían podido ser. Al principio, ella pensaba que todo ese dolor probaba cuánto lo amaba. Le parecía incluso noble seguir ahí, sosteniendo la posibilidad de una familia unida. Pero un día, después de que él faltó otra vez a un plan importante con su hija, y luego apareció con un mensaje cariñoso como si nada, Lucía sintió algo distinto. No fue solo tristeza, fue cansancio. Un cansancio profundo de vivir siempre en espera, de sentir que un gesto pequeño le devolvía esperanza y un silencio la destruía. Esa noche, se sorprendió diciéndose una verdad que nunca había querido mirar. No estaba enamorada de una relación real, estaba apegada a la promesa de un hombre que nunca la había elegido con consistencia. Esa frase la hizo llorar, pero también la despertó. Empezó a escribir cada vez que él aparecía y desaparecía. Ya no escribió lo que deseaba que significaran sus actos, sino lo que realmente pasaba. En pocas semanas, vio con claridad un patrón que su esperanza llevaba años tapando. También notó algo doloroso. Cuando él no la elegía, no solo se activaba su tristeza actual, sino una sensación vieja de infancia, como si otra vez tuviera que portarse bien, comprender más y esperar más para merecer amor. Entender eso cambió el foco. Por primera vez dejó de estudiar a ese hombre y empezó a observar su propia herida. Lucía no tomó una decisión espectacular de un día para otro. Lo que hizo fue más silencioso y más verdadero. Cada vez que sentía ganas de escribirle para pedir una señal, primero se sentaba con su emoción, respiraba, nombraba lo que sentía y volvía a leer los hechos. Empezó a responder menos desde la ansiedad y más desde la claridad. Dejó de acomodar su agenda a los cambios de él. Dejó de contarle a su hija promesas que no estaban sostenidas. Poco a poco, sin discursos grandiosos, dejó de prestar su energía a la ilusión. Y en ese proceso, descubrió algo que le dolía pero la fortalecía. Él no era su hogar, solo era el escenario donde su herida pedía reparación. Meses después, Lucía sigue sintiendo algo cuando él aparece, pero ya no se pierde. Puede reconocer la punzada sin convertirla en mandato. Puede aceptar que una parte de ella aún quisiera ser elegida por ese hombre y, al mismo tiempo, no entregarle otra vez su centro. Su relación con su hija se volvió más serena porque ya no vivía sostenida por la expectativa. Su cuerpo descansa mejor, su mente interpreta menos, y aunque todavía está aprendiendo, ya no llama amor a lo que solo la dejaba esperando. Empezó a comprender que desapegarse no era dejar de sentir de inmediato, sino dejar de alimentar con esperanza una ausencia que la llevaba años pidiendo que por fin se eligiera ella. Otra forma muy profunda en que esta herida opera es a través de la máscara con la que has aprendido a merecer amor. Jung llamó persona a esa parte de nosotros
que se adapta al mundo para ser aceptada, valorada y reconocida. La persona no es mala. Todos la necesitamos en cierta medida. El problema aparece cuando tu identidad queda atrapada en ella. En la herida de abandono, esa máscara suele convertirse en algo como esto: el que siempre resuelve, la que nunca exige, el que siempre entiende, la que no causa problemas, el que da más de lo que recibe. Entonces dejas de mostrarte como realmente eres y empiezas a presentarte como alguien que merece ser elegido por utilidad, por paciencia, por rendimiento emocional. No te vinculas desde tu verdad, sino desde la versión de ti que cree que así será más difícil que la dejen. Cuando te apegas a alguien que no te elige desde esta máscara, no solo duele la distancia del otro, duele también el esfuerzo constante por sostener una imagen. Te vuelves indispensable para que no se vayan. Te anticipas a sus necesidades. Cuidas su estado de ánimo. Te ofreces para ayudar. Les das espacio, comprensión, tiempo, explicaciones. Te adaptas a sus ritmos. Justificas sus vacíos y encima intentas hacerlo con elegancia, como si amar bien consistiera en soportar ambigüedad sin molestar. Pero debajo de todo eso no siempre hay madurez emocional. Muchas veces hay terror. Terror a que si dejas de dar tanto, el otro descubra que no quiere quedarse. Terror a que si pides claridad, se rompa la ilusión. Terror a que si te muestras necesitado o necesitada, ya no seas digno de amor. La trampa de esta máscara es que te vuelve muy funcional para los demás, pero cada vez menos visible para ti mismo. El vínculo gira alrededor de lo que haces, no de lo que sientes, de lo que aportas, no de lo que necesitas. Y así puedes pasar mucho tiempo creyendo que estás luchando por amor, cuando en realidad estás intentando comprar pertenencia con sobreesfuerzo. No lo haces conscientemente, claro. Simplemente te sale. Te parece natural ser quien sostiene, quien calma, quien arregla, quien se adapta. Pero si miras con profundidad, quizá descubras que te aterra la idea de dejar de ser útil y ver si aún así te elegirían. Porque una parte de ti sospecha que, sin esa máscara servicial, tendrías que enfrentar la pregunta desnuda: ¿me quieren por quien soy o solo por lo que doy? Muchísimas personas se apegan a quien no las elige porque, a través de ese vínculo, mantienen viva una vieja esperanza. Si doy lo suficiente, esta vez sí me van a elegir. Esa lógica puede trasladarse al amor, a la amistad, al trabajo y a casi cualquier espacio donde tu valor se mida por desempeño. Y es agotadora, porque nunca permite descanso real. Incluso cuando el otro se acerca, tú no puedes disfrutarlo del todo, porque una parte de tu sistema sigue trabajando para sostener el lugar ganado. No recibes amor con tranquilidad, lo recibes con vigilancia. No descansas en el vínculo, lo administras como un terreno inestable que podría perderse si te relajas demasiado. Y así, en lugar de sentirte amado, te sientes contratado emocionalmente para mantener el afecto disponible. Una señal clara de que la persona está dominando tu forma de amar es esta: te cuesta muchísimo pedir. Das, comprendes, sostienes, pero pedir te da vergüenza o miedo. Te da miedo parecer intenso, verte necesitado, arriesgarte a escuchar una respuesta que no quieres oír. Entonces esperas que el otro lo note solo, que lo intuya, que, si de verdad le importas, actúe en consecuencia. Pero esa espera silenciosa suele llenarte de resentimiento, porque mientras más das sin expresar lo que necesitas, más te duele sentir que el otro no responde como tú quisieras. Sin embargo, el punto importante aquí es que un vínculo no se vuelve verdadero porque tú hagas todo lo posible para no incomodar,
Se vuelve verdadero cuando lo que sientes puede tener palabra, cuando lo que necesitas puede ser dicho, cuando la relación puede soportar tu autenticidad sin que tengas que disfrazarla de eficiencia emocional. Desapegarte de quien no te elige. Exige, muchas veces, dejar de ser la versión impecable que intentaba ganarse amor. Exige aceptar que no serás elegido por algunos, incluso si das muchísimo. Y eso puede doler porque derrumba una estrategia vieja que quizá te acompañó toda la vida, pero también libera, porque si ya no tienes que hacerte indispensable para merecer afecto, entonces empiezas a preguntarte algo completamente nuevo. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me hace bien a mí? Esa pregunta puede parecer egoísta al principio, para una herida acostumbrada a girar en torno al otro, pero en realidad es profundamente sanadora. Te regresa a tu eje. Te recuerda que tu vida no puede quedar atrapada en el intento permanente de ser suficiente para alguien que no ha sabido corresponder. Poner límites es uno de los actos más difíciles para esta herida, porque el límite suele sentirse como riesgo. Cuando marcas un límite, una parte de ti teme que el otro se aleje definitivamente. Por eso, muchas personas prefieren seguir incómodas antes que ser claras. Pero el límite no destruye lo que es sano, solo revela lo que no lo era. Si una relación solo se sostiene mientras tú toleras indefinición, sobreesfuerzo o migajas emocionales, entonces el límite no es el problema. El límite simplemente ilumina la estructura real del vínculo, y aunque verlo duela, es mucho más digno vivir desde una verdad incómoda que desde una esperanza que exige que te traiciones. Desapegarte no siempre comienza alejándote físicamente. A veces comienza dejando de hacer el trabajo emocional que sostenía una dinámica unilateral. Hay otra pregunta poderosa que puede abrir mucho aquí. ¿Quién eres cuando no estás intentando ser elegido? Para una herida de abandono, esa pregunta puede ser incluso desconcertante, porque buena parte de su energía psíquica se ha ido en agradar, adaptarse, demostrar, dar, sostener, esperar. Cuando esa energía deja de correr hacia el otro, aparece un vacío. Pero ese vacío no siempre es pérdida. Muchas veces es espacio disponible. Espacio para sentir tu cansancio, para recuperar deseos olvidados, para ver cuánto te has postergado, para reencontrarte con partes de ti que no cabían en la relación. El problema es que al principio ese espacio puede sentirse raro, casi como si fueras egoísta o como si no supieras quién ser sin la tarea de convencer a alguien. Y justamente por eso es tan importante atravesarlo, porque detrás de esa incomodidad empieza a aparecer tu vida real. Pedir claridad también forma parte del desapego, no porque la claridad garantice que te elijan, sino porque impide que sigas viviendo de interpretaciones. El niño herido suele callar o exigir. El adulto consciente aprende a decir con sencillez: necesito saber dónde estoy parado. Esto no me hace bien. Quiero un vínculo donde haya presencia y reciprocidad. Si eso no es posible, necesito tomar distancia. Hablar así no te garantiza el resultado que quieres, pero te devuelve autorrespeto. Y aunque duela escuchar algo que no coincide con tu deseo, a veces la verdad duele menos que meses o años de ambigüedad. El apego se alimenta muchísimo de lo indefinido. La claridad, aun cuando confronte, empieza a romper el hechizo. Otra parte de este trabajo consiste en dejar de confundir paciencia con resignación. La paciencia sana acompaña procesos reales, recíprocos, comprometidos. La resignación, en cambio, aguanta indefinición porque teme perder la poca conexión que hay.
Y como ambas pueden verse parecidas desde fuera, es importante mirar lo que pasa dentro de ti. ¿Te sientes en paz o en alerta? ¿Te sientes elegido o suspendido? ¿Tu paciencia viene de la confianza o del miedo a perderlo? ¿Estás esperando porque hay una construcción real o porque te aterra admitir que no la hay? Estas preguntas no son para castigarte, son para que puedas ver si tu permanencia nace del amor o del terror a enfrentar el vacío. Porque cuando la permanencia nace del miedo, no te sostiene, te desgasta. El cuerpo siempre acaba diciendo la verdad que la máscara no quiere admitir. Puedes decir que entiendes, que estás bien, que no pasa nada, pero si vives en tensión, si te cuesta dormir, si revisas el teléfono de forma compulsiva, si tu humor depende de la respuesta del otro, si sientes un nudo constante en el pecho, entonces algo dentro de ti ya sabe que ese vínculo te está costando demasiado. La persona intenta mantener la compostura. El cuerpo, en cambio, revela el precio. Por eso soltar a quien no te elige no es una decisión puramente mental. También es una forma de cuidar tu sistema nervioso, tu respiración, tu descanso, tu energía y tu dignidad corporal. Tu cuerpo no nació para vivir mendigando certeza afectiva. Hay algo muy bello y muy difícil que ocurre cuando empiezas a desmontar esta máscara. Poco a poco, dejas de ofrecerte como solución para ser amado. Ya no quieres que te quieran porque siempre estás disponible, porque resuelves todo, porque nunca exiges, porque soportas demasiado. Empiezas a querer otra cosa. Quieres ser querido por quien realmente eres, con tu verdad, tu sensibilidad, tus límites, tu profundidad, tus necesidades. Y en ese cambio, inevitablemente, algunas personas se alejan, no porque hayas empeorado, sino porque ya no estás sosteniendo el papel que les convenía. Eso puede doler mucho al principio, pero también es una señal poderosa de transformación. Significa que tu amor propio está dejando de ser actuación para convertirse en presencia. Mauricio tiene 42 años y vive en Bogotá. Después de un divorcio doloroso, se refugió mucho en el trabajo. Ahí conoció a una compañera con la que empezó a crear una cercanía intensa. Ella lo buscaba para hablar, para pedir ayuda, para desahogarse cuando estaba mal, para compartir ratos que a él le parecían especiales. A veces lo hacía sentir importante, incluso necesario. Pero cuando Mauricio intentaba acercarse de una manera más clara, ella retrocedía. Decía que no estaba lista, que valoraba mucho su amistad, que en otro momento, tal vez. Entonces él hacía lo único que sabía hacer. Se volvía todavía más útil. La cubría, la ayudaba, estaba pendiente, resolvía problemas que ni siquiera le correspondían. Por fuera, Mauricio parecía noble y generoso. Por dentro estaba devastado. Vivía pendiente del estado de ánimo de esa mujer, interpretaba cada gesto, esperaba pequeñas señales para seguir creyendo que algo podía pasar. Y cuanto más invertía emocionalmente, más difícil se le hacía aceptar que no estaba siendo elegido. Una tarde, después de quedarse hasta muy tarde ayudándola con un proyecto y verla irse a cenar con otra persona sin siquiera consultarlo, sintió una mezcla de rabia y humillación que le abrió los ojos. No le dolía solo que ella no quisiera algo con él, le dolía darse cuenta de cuánto se había ofrecido con la esperanza secreta de que tanta entrega lo volviera imposible de ignorar. Esa noche, en lugar de llamarla o escribirle como tantas otras veces, Mauricio se quedó solo y se hizo una pregunta brutalmente honesta. Si dejo de ser útil, ¿qué queda entre nosotros? La respuesta lo desarmó.
Quedaba una cercanía desigual, llena de momentos confusos, sostenida en buena parte por su disponibilidad incondicional. Ahí entendió que no estaba peleando solo por una mujer, estaba peleando por la vieja ilusión de que si se esforzaba lo suficiente, por fin alguien importante lo pondría en primer lugar. Eso le recordó mucho a su infancia, donde ser el hijo correcto y resolutivo había sido la forma de recibir atención en una casa donde casi no había espacio para la vulnerabilidad. Mauricio empezó a hacer cambios muy concretos. Dejó de ofrecer ayuda que no le pedían. Dejó de quedarse de más para acompañarla. Cuando necesitó hablar, lo hizo con respeto y claridad, y la respuesta confirmó lo que los hechos ya mostraban. Ella apreciaba su presencia, pero no quería construir algo más. Lloró mucho después de esa conversación, pero también sintió alivio. Ya no tenía que seguir sosteniendo una ambigüedad disfrazada de cercanía. El duelo fue fuerte, sobre todo porque tuvo que aprender a tolerar la sensación de no ser indispensable. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, su energía dejó de estar secuestrada por alguien que lo elegía solo cuando necesitaba algo. Con los meses, Mauricio descubrió partes de sí mismo que habían quedado enterradas bajo la máscara del hombre que siempre resuelve. Volvió a tocar guitarra, retomó amistades que había descuidado, empezó a descansar más y a preguntarse qué quería él realmente en una relación. Ya no se ofrecía para ser amado, ya no confundía cercanía instrumental con elección afectiva. Y aunque todavía había días en que extrañaba esa conexión, ahora podía verlo con claridad. No extrañaba tanto a esa mujer, extrañaba el papel que jugaba junto a ella. Cuando soltó el papel, empezó a conocerse fuera de la necesidad de ser imprescindible, y ahí comenzó a aparecer un amor propio más callado, pero mucho más verdadero. Hay un nivel todavía más profundo en este proceso, el del cuerpo y la sombra, porque apegarte a quien no te elige no ocurre solo en tus pensamientos, ocurre también en tus sensaciones, en tus impulsos, en la forma en que tu cuerpo ha aprendido a leer el vínculo. Tal vez por eso, aunque entiendas racionalmente que esa persona no te conviene, sigues sintiendo algo muy fuerte que te arrastra. Tu pecho se aprieta, tu respiración cambia, tu atención se va tras cualquier señal. El cuerpo guarda memoria, y esa memoria no siempre distingue entre una escena actual y una herida antigua. Por eso desprenderte de alguien que no te elige no es un simple acto de voluntad, es también una reeducación profunda de tu sistema interno, una forma de enseñarle al cuerpo que ya no necesita perseguir para existir. Jung hablaba de la sombra como todo aquello de nosotros que fue rechazado, escondido o negado para poder pertenecer. En la herida de abandono, la sombra suele contener cosas muy humanas: tu enojo por no ser elegido, tu necesidad de cercanía, tu deseo de ser importante para alguien, tu tristeza cuando te dejan esperando, tu rabia por haber dado tanto y no recibir claridad. Como muchas veces estas emociones fueron mal vistas en tu historia, aprendiste a guardarlas. Te mostraste comprensivo cuando estabas herido. Te mostraste sereno cuando estabas desesperado. Te mostraste fuerte cuando por dentro te estabas desmoronando. Pero la sombra no desaparece solo porque la escondas. Lo que hace es seguir operando desde abajo, empujándote a vínculos donde lo no dicho se repite una y otra vez. Cuando una persona que no te elige se vuelve tan importante para ti, muchas veces no solo estás buscando amor, estás buscando afuera alguna función psíquica que no has podido desarrollar bien dentro de ti. Quizá buscas en el otro firmeza, dirección, contención, calor, validación, descanso, permiso para sentir,
permiso para ser importante. Y eso no es vergonzoso, es humano. El problema comienza cuando conviertes al otro en la fuente exclusiva de algo que tu alma también necesita aprender a cultivar desde dentro. Entonces, cuando esa persona se aleja, no sientes solo que pierdes una relación posible, sientes que pierdes la parte de ti que parecía ordenarse en su presencia. Y por eso, el desapego duele tanto. No parece una simple despedida, parece una desorganización interna. Aquí se vuelve muy importante recuperar lo que has proyectado. Recuperar significa dejar de tratar al otro como dueño de tu seguridad, de tu ternura, de tu sentido de valor. Significa preguntarte qué estabas esperando recibir de esa persona que hoy necesitas empezar a darte también tú. Tal vez estabas esperando permiso para descansar, o estabas esperando sentirte suficiente, o estabas esperando que alguien te dijera con hechos: eres importante y no tienes que ganártelo. Cuando descubres eso, el vínculo deja de ser solo una historia romántica o afectiva y se vuelve un espejo de carencias internas, no para culparte, sino para mostrarte el camino, porque lo que un día fuiste a buscar tan desesperadamente afuera puede empezar poco a poco a ser construido dentro de ti. El enojo también necesita un lugar en esta sanación. No el enojo que destruye, persigue o castiga, sino el enojo que ilumina. Ese enojo que dice: esto me dolió, esto fue demasiado, ya no quiero seguir aceptando esto, me cansé de estar disponible para alguien que no me da un lugar. Muchas personas con herida de abandono le tienen miedo a ese enojo porque creen que sentirlo las volverá malas, intensas o poco espirituales. Pero en realidad, el enojo bien escuchado puede devolverte dignidad. No viene a arrasar, viene a mostrarte dónde te has traicionado. Cuando lo niegas, sigues atrapado en la esperanza. Cuando lo escuchas con conciencia, empieza a transformarse en claridad. Y la claridad es uno de los primeros pasos reales hacia el desapego. También aparece la tristeza, y esa tristeza merece respeto, porque soltar a quien no te elige no solo implica aceptar que el vínculo no será como quisieras, implica despedirte de la fantasía, de la proyección, de los futuros imaginados, del lugar simbólico que esa persona ocupaba en tu mundo interno. A veces incluso implica hacer duelo por una parte de ti que todavía esperaba que esta vez sí, que esta vez por fin alguien se quedara, se definiera, te eligiera sin reservas. No minimices ese duelo, no te exijas superarlo rápido. La tristeza, cuando se vive con presencia, también limpia, te ayuda a aceptar la realidad sin necesidad de endurecerte. Te permite soltar sin cinismo, te enseña que puedes llorar una pérdida sin volver a entregarle tu centro. Jung desarrolló una herramienta llamada imaginación activa, que puede entenderse como la posibilidad de dialogar conscientemente con las partes internas que normalmente solo actúan desde la sombra. Esto es muy útil aquí, porque dentro de ti quizá hay una parte que sigue aferrada a esa persona, no por capricho, sino porque crees sinceramente que si la sueltas, te quedarás solo, sola, vacío o vacía. Si en lugar de avergonzarla, te sientas a escucharla, pueden pasar cosas muy profundas. Quizá esa parte te diga que teme no volver a sentirse importante, o que teme que el silencio se vuelva insoportable, o que aún espera que alguien venga a elegirla como nunca la eligieron. Escuchar eso no resuelve todo de inmediato, pero hace algo esencial. La emoción deja de estar exiliada, y cuando la emoción deja de estar sola, empieza a calmarse.
Hay una transición silenciosa pero decisiva en este camino. Pasar de la pregunta ¿por qué no me eligió? A la pregunta ¿qué necesito integrar para no buscarme solo en quien me falta? Esa segunda pregunta ya no te deja atrapado en el misterio del otro, te devuelve a tu proceso. Tal vez necesites integrar más firmeza para dejar de esperar donde no hay claridad. Tal vez necesites integrar más ternura para no tratarte con desprecio cuando el apego se activa. Tal vez necesites aprender a recibir presencia de formas pequeñas y reales, en lugar de obsesionarte con una sola fuente afectiva. Sea lo que sea, el movimiento es el mismo. Recuperar dentro de ti lo que habías puesto exclusivamente afuera. Y eso transforma profundamente tu manera de vincularte. El cuerpo puede ayudarte mucho en esta integración. Cuando sientas la urgencia de buscar a quien no te elige, en lugar de correr directo al teléfono, vuelve a las sensaciones. ¿Dónde aprieta? ¿Dónde arde? ¿Dónde se acelera? ¿Dónde sientes vacío? Esa observación parece mínima, pero es poderosa porque frena la reacción automática y crea un puente entre emoción y conciencia. Tu cuerpo deja de ser el lugar desde donde obedeces el impulso y se convierte en el lugar donde escuchas lo que realmente pasa. A veces descubrirás que debajo de las ganas de escribir hay angustia. Debajo de las ganas de revisar hay humillación. Debajo de las ganas de insistir hay una vieja necesidad de sentirte importante. Ver eso cambia el gesto. Ya no reaccionas igual cuando sabes lo que de verdad estás sintiendo. Otra parte esencial consiste en dejar de idealizar a la persona que no te elige. La herida de abandono suele elevar muchísimo a quien permanece inaccesible, porque cree que si consigue ser elegido por alguien así, entonces su valor quedará por fin demostrado. Pero esa lógica te pone por debajo, convierte al otro en tribunal y a ti en aspirante. Soltar el apego implica devolver al otro a su dimensión real. No es una deidad afectiva. No tiene la llave de tu valor. No es el único ser capaz de despertarte vida. Es una persona, con sus límites, sus vacíos, sus contradicciones y sus elecciones. Humanizar al otro no siempre hace que deje de gustarte, pero sí rompe el hechizo de creer que tu dignidad depende de ser elegido por él o por ella, y sin ese hechizo, el apego pierde fuerza. También cambia tu relación con la calma. Al principio, cuando dejas de perseguir, puede parecer que la vida pierde intensidad. Ya no estás pendiente, ya no vives subiendo y bajando con cada señal, ya no tienes esa sensación de urgencia que antes confundías con amor. Puede sentirse raro, incluso aburrido, pero en realidad no es aburrimiento, es deshabituación. Tu sistema estaba tan acostumbrado a la tensión que la paz le parece vacía. Si te quedas lo suficiente en esa paz, descubrirás otra clase de profundidad, una donde puedes pensar, respirar, trabajar, dormir y amar sin sentir que el mundo afectivo define tu valor minuto a minuto. Ahí empieza un vínculo nuevo contigo, más sereno, más íntegro, más libre. No necesitas dejar de sentir atracción para empezar a desapegarte. Tampoco necesitas dejar de extrañar. Lo que necesitas es dejar de alimentar con actos una dinámica que te desordena. Dejar de poner tu energía donde la realidad ya mostró carencia. Dejar de regalar tu imaginación a un vínculo que vive más en tu esperanza que en los hechos. Y cada vez que haces eso, aunque todavía duela, estás integrando algo muy importante, la capacidad de seguir sintiendo sin volver a perderte. Esa capacidad es preciosa, porque no te vuelve de piedra, te vuelve adulto por dentro, te permite querer sin suplicar,
dolerte sin derrumbarte y soltar sin traicionarte. El verdadero desapego no consiste en convencerte de que el otro no vale nada. Consiste en recuperar tanto tu centro que ya no necesitas que el otro te elija para recordar quién eres. Consiste en dejar de girar alrededor de una ausencia. Consiste en comprender que nadie que te mantenga suspendido merece ocupar el trono psíquico desde donde has estado organizando tu vida emocional. Y cuando eso empieza a ocurrir, algo muy hondo se reorganiza. Ya no esperas para sentirte vivo, ya no mendigas señales, ya no conviertes la ambigüedad en un altar. Empiezas, poco a poco, a ser tú quien se queda. Y eso no elimina todo el dolor, pero sí cambia radicalmente tu destino emocional. Elena tiene 58 años y vive en Valparaíso. Después de muchos años dedicados a su familia, atravesó un periodo de soledad profunda cuando sus hijos se independizaron y su matrimonio terminó. En ese tiempo, empezó a asistir a un grupo de crecimiento espiritual donde conoció a un facilitador con una presencia serena que a ella la hacía sentirse vista. Él no le prometía nada, pero a veces le dedicaba conversaciones largas, gestos amables, palabras que Elena interpretaba como algo especial. Con el tiempo, ella comenzó a vivir pendiente de esos encuentros. Si él se acercaba, su semana se iluminaba. Si se mostraba distante, Elena sentía un vacío antiguo que no sabía nombrar. Lo que más la confundía era que no se trataba de una relación formal ni de una historia claramente romántica, pero el apego era real. Elena se arreglaba pensando en verlo, cambiaba planes por coincidir, analizaba cada frase y se dolía muchísimo cuando él mostraba cercanía con otras personas del grupo. Se avergonzaba de sentir todo eso a su edad, así que intentaba parecer tranquila y evolucionada. Pero por dentro estaba desordenada. Una tarde, al volver a casa después de un encuentro en el que él apenas la saludó, lloró con una intensidad que la sorprendió. No estaba llorando solo por él, estaba llorando por una vieja sensación de invisibilidad que conocía desde niña, cuando en su casa debía ser correcta y callada para no perder el poco afecto disponible. Ese reconocimiento cambió mucho. Elena empezó un trabajo interior más honesto. En lugar de espiritualizar el dolor o decirse que todo pasa por algo, se permitió sentir su sombra, la rabia por no ser elegida, la vergüenza de necesitar, la tristeza de haberse quedado tan colgada de una figura externa para sentir calor interno. Comenzó a escribirle cartas a esa parte de sí misma que se sentía otra vez a la intemperie. También hizo algo muy simple pero poderoso. Cada vez que salía de los encuentros del grupo, antes de revisar si él le había escrito o de quedarse fantaseando, se sentaba frente al mar unos minutos y se repetía: la presencia que necesito construir no empieza afuera, empieza aquí. Con el tiempo, Elena dejó de idealizar a ese hombre. Lo vio más humano, más limitado y menos central. Ya no asistía al grupo esperando una dosis de validación. Empezó a ir solo cuando realmente le hacía bien. Retomó la pintura, caminó más, recuperó amistades y comenzó a disfrutar estar en casa sin sentir que el silencio era castigo. Todavía había días en que su cuerpo se activaba si él le mostraba atención o distancia, pero ya no obedecía ese movimiento con la misma ceguera. Aprendió a regresar así, a sentir sin dramatizar, a no convertir una mirada ajena en sentencia sobre su valor. Por primera vez en muchos años, dejó de usar una presencia externa como prótesis emocional. Hoy Elena dice que desapegarse no fue arrancarse el sentimiento, sino dejar de entregarle autoridad.
La emoción no desapareció de un día para otro, pero perdió el poder de organizar su vida. Ya no necesitó ser elegida por ese facilitador para sentirse conectada consigo. Descubrió que gran parte de lo que buscaba en él era una mezcla de firmeza, ternura y permiso para habitarse que ahora estaba aprendiendo a desarrollar por dentro. Su espiritualidad dejó de ser una fuga elegante del dolor y se volvió una práctica de presencia real. Y aunque todavía a veces siente nostalgia, ya no se abandona para sostenerla. Entendió algo esencial: la libertad emocional no llega cuando el otro por fin te elige, sino cuando tú dejas de suplicar en silencio el amor que ya empezaste a darte. Hay un momento en la sanación en que dejas de preguntarte por qué ciertas personas no supieron elegirte y comienzas a preguntarte por qué tu paz seguía dependiendo de esa elección. Ese giro no ocurre de un día para otro, pero cuando aparece, cambia profundamente tu manera de vivir, porque ya no estás mirando solo el vínculo, sino el lugar interno desde donde lo estabas sosteniendo. Jung llamaba individuación al proceso de llegar a ser quien realmente eres, no la versión adaptada que aprendió a sobrevivir, sino la persona completa que puede integrar dolor, deseo, dignidad, necesidad y verdad sin fragmentarse. Y cuando la herida de abandono domina tu vida, ese proceso se interrumpe porque tu energía se fuga tratando de retener, convencer o sostener a quien no está disponible para encontrarte con claridad. La individuación se parece muy poco a la perfección emocional. No se trata de nunca sentir miedo, ni de dejar de necesitar a nadie, ni de convertirte en alguien que ya no se conmueve. Se trata de algo más profundo: poder seguir siendo tú incluso cuando el otro no responde como quisieras. Poder sostener tu eje en medio de la incertidumbre. Poder amar sin convertir la relación en el lugar donde se decide tu valor. La herida de abandono te hace girar alrededor del afuera. La individuación te enseña a volver adentro. Y ese regreso no es egoísmo, es madurez del alma. Es dejar de entregar tu centro cada vez que alguien se acerca o se aleja. Es empezar a construir una identidad que no viva pendiendo de señales ajenas. Muchas personas creen que el desapego es un acto de corte brusco, una decisión fuerte, una especie de rompimiento definitivo con el deseo. Pero en la práctica profunda no siempre funciona así. Muchas veces, el desapego real empieza cuando dejas de organizar tu mundo interno alrededor de una persona que no te elige, aunque todavía la pienses, aunque todavía duela, aunque todavía haya una parte de ti que espere. Lo decisivo no es si ya no sientes nada. Lo decisivo es si sigues permitiendo que esa emoción dicte tus actos, tu agenda, tu descanso, tu autoestima y tu mirada sobre ti mismo. Porque cuando haces eso, el otro no solo ocupa un lugar en tu corazón, ocupa el gobierno de tu mundo interno. Y ninguna relación merece ese trono si para sostenerla tú tienes que ir perdiéndote. Jung hablaba del self como ese centro profundo que organiza la vida psíquica y orienta hacia una forma más completa de ser. No es una idea abstracta. En la experiencia cotidiana, el self se parece a esa parte de ti que sabe cuando algo no te hace bien, aunque tu apego quiera seguir ahí. Se parece a esa intuición serena que no grita, pero insiste. Se parece a la parte que se entristece cuando vuelves a escribir donde no te responden con claridad. Se parece a la parte que se tensa cuando aceptas migajas emocionales. Y también se parece a la voz que, incluso en medio de la confusión, te susurra: esto no es el amor que necesitas. Acercarte al self
es empezar a confiar más en esa verdad tranquila que en el ruido de la urgencia. La dificultad es que la herida de abandono genera una lealtad muy fuerte al dolor conocido. Aunque te canse, aunque te humille, aunque te robe paz, lo familiar da una sensación de identidad. Por eso muchas personas, cuando comienzan a soltar a quien no las elige, sienten una especie de vacío raro, como si al retirarse de ese vínculo ya no supieran quiénes son. Y eso tiene sentido. Si durante mucho tiempo una gran parte de tu energía estuvo ocupada esperando, interpretando, justificando y deseando ser elegido, al dejar de hacerlo aparece un espacio enorme. Ese espacio puede asustar, pero no es señal de que tomaste una mala decisión. Es señal de que estás dejando de girar alrededor de una ausencia y empezando a notar cuánto de ti había quedado suspendido ahí. En ese punto, algo muy importante necesita cambiar: la relación con la incertidumbre. La herida de abandono vive como si todo tuviera que resolverse de inmediato. Si no responden hoy, ya no te quieren. Si no te definen ya, es porque algo en ti falta. Si no obtienes claridad ahora, tu mente empieza a construir escenarios dolorosos que luego tu cuerpo cree. La individuación, en cambio, exige aprender a tolerar el no saber sin desmoronarte. No porque la incertidumbre sea cómoda, sino porque correr a resolverla desde el miedo casi siempre te empuja a traicionarte. Quieres apurar conversaciones, forzar respuestas, leer señales prematuras, obtener garantías. Pero la madurez interior entiende algo muy valioso. No todo lo incierto necesita una reacción inmediata. A veces necesita presencia, observación y tiempo. Sostener la incertidumbre no significa resignarte ni aceptar ambigüedad indefinida. Significa darte el tiempo suficiente para no actuar desde el pánico. Significa no responder a la falta de elección ajena con sobreesfuerzo propio. Significa permitir que los hechos se muestren sin apresurarte a taparlos con esperanza. Esta capacidad cambia por completo tu forma de vincularte, porque dejas de sentir que cada espacio en blanco es una amenaza a tu existencia. Empiezas a poder esperar un poco más antes de concluir, a escuchar antes de explicar, a observar antes de prometer. Y desde ahí, curiosamente, tu dignidad se fortalece, porque ya no necesitas resolverlo todo corriendo detrás del otro. Puedes quedarte contigo mientras la verdad del vínculo termina de mostrarse. Aquí aparece una enseñanza muy práctica y a la vez muy profunda. Hay preguntas que te esclavizan y preguntas que te liberan. La pregunta esclavizante es: ¿qué tengo que hacer para que me elija? La pregunta liberadora es: ¿qué necesito ver para dejar de forzar lo que no está siendo recíproco? La primera nace del hambre emocional. La segunda nace del amor propio que empieza a despertar. Una te convierte en estratega de aprobación. La otra te convierte en testigo honesto de la realidad. Y cuando empiezas a formular la segunda, algo muy importante se mueve dentro de ti. Ya no estás obsesionado con modificar la decisión del otro. Estás más interesado en no seguir modificándote tú para sostener una fantasía. También cambia tu relación con el tiempo emocional. Antes cada día parecía decisivo. Cada mensaje definía todo. Cada gesto era una pista. Cada silencio era una caída libre. Pero cuando comienzas a volver al centro, el tiempo deja de ser un perseguidor y se convierte en un aliado. Comprendes que un vínculo sano soporta claridad, preguntas, límites y presencia. Comprendes que lo que necesita ser leído solo en pedacitos, lo que vive de señales ambiguas, lo que exige paciencia unilateral, probablemente
no está construido sobre una base real. Y esa comprensión te permite dejar de vivir a la espera del próximo destello. La calma comienza a ocupar un lugar que antes estaba tomado por la vigilancia. Y aunque todavía duela, duele distinto. Duele más limpio, más verdadero, menos enredado con fantasía. En esta etapa, el apego muchas veces intenta disfrazarse de espiritualidad o de destino. La mente herida dice que si alguien te mueve tanto, debe ser por algo grande, que si duele tanto debe ser porque es especial, que si no puedes soltarlo quizás sea porque esa conexión tiene un sentido superior. Y claro que toda relación puede traer aprendizaje, pero aprendizaje no siempre significa permanencia. A veces, el gran sentido de un vínculo no es que llegue para quedarse, sino que llegue para mostrarte exactamente dónde te sigues abandonando. Y aceptar eso requiere mucha humildad interior, porque te obliga a dejar de idealizar el dolor como si fuera prueba de profundidad. Te invita a ver que hay experiencias que llegan no para completarte, sino para devolverte a tu trabajo interno pendiente. Cuando el self empieza a hacerse más fuerte, algo muy interesante ocurre. Tu mirada sobre el otro cambia sin necesidad de odio. Ya no necesitas despreciarlo para soltarlo. Ya no necesitas convertirlo en villano para tomar distancia. Puedes reconocer que tuvo un lugar en tu vida, que despertó cosas reales, que tocó heridas profundas, y aún así aceptar que no te estaba ofreciendo el tipo de presencia que tú necesitabas. Esa forma de soltar es más madura, porque no depende del enojo explosivo ni del orgullo, depende de una claridad más silenciosa. Es la claridad de quien entiende que no todo lo que toca su alma está destinado a quedarse, y que el valor de una experiencia no siempre está en que termine en unión, sino en que te revele qué parte de ti necesita ser elegida por ti. Otro cambio decisivo es que dejas de negociar con pequeñas sobras emocionales. Antes, una mínima señal bastaba para reactivar tu esperanza. Un saludo, una respuesta tardía, una conversación bonita, una cercanía momentánea. Todo eso parecía suficiente para seguir esperando, pero cuando tu centro se fortalece, ya no alimentas sueños enormes con gestos diminutos. Empiezas a mirar la totalidad del vínculo, no solo los instantes que tu deseo rescata. Y eso te ahorra muchísimo sufrimiento, porque la herida de abandono vive de excepciones. Ese día sí fue atento, esa vez sí pareció interesado, aquella noche sí me habló bonito. El self, en cambio, observa continuidad. ¿Cómo se sostiene esta persona en el tiempo? ¿Qué lugar real me ofrece? ¿Qué paz o desorden deja en mí? Esa visión más amplia te devuelve sobriedad emocional. Dejar de mendigar pequeñas sobras afectivas no te vuelve rígido, te vuelve íntegro. Te ayuda a comprender que tu corazón merece algo más que intermitencia bien adornada. Merece presencia, consistencia, escucha y verdad. Y ese merecimiento no nace de superioridad, sino de humanidad. Porque cualquier persona que ama con sinceridad necesita cierto suelo para poder descansar en el vínculo. Si ese suelo no existe, el alma se desgasta. Y si a pesar de eso te quedas mucho tiempo, terminas llamando amor a una forma refinada de ansiedad. La individuación te invita justamente a salir de ahí, a dejar de definir el amor por cuánto te mueve y empezar a preguntarte cuánto te sostiene. Esa pregunta puede cambiar radicalmente la forma en que eliges. Hay además un duelo muy particular cuando comienzas a elegirte, el duelo por la versión antigua de ti, la versión que corría detrás, la que insistía, la que esperaba, la que imaginaba futuros enteros con mínimos indicios,
la que se olvidaba de sí para conservar un hilo de conexión. Esa versión merece compasión. No conviene insultarla ni mirarla con vergüenza. Hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Se aferró no porque fuera débil, sino porque dentro de ella había miedo de volver a quedarse sola. Por eso sanar no es matar a esa versión de ti, es abrazarla y enseñarle otra forma de vivir, una en la que ya no tenga que perseguir para sentirse viva, una en la que pueda amar sin ponerse de rodillas por dentro. En esta etapa, también descubres que la soledad no siempre es abandono. A veces es el espacio necesario donde el alma deja de estar ocupada en perseguir y empieza a escucharse de verdad. Al principio, ese silencio puede incomodar mucho. Tu sistema estaba acostumbrado a estar pendiente de alguien, de algo, de alguna promesa emocional en el horizonte. Sin eso, el día puede parecer vacío. Pero si atraviesas esa sensación, sin correr a llenarla con cualquier vínculo, aparece algo valioso. Empiezas a escucharte mejor. Empiezas a ver qué te gusta, qué te cansa, qué sueñas, qué te duele, qué te inspira y qué tipo de amor ya no estás dispuesto a aceptar. Ese conocimiento de ti mismo vale muchísimo más que cualquier respuesta obtenida desde la urgencia. Jung entendía el crecimiento psíquico como una integración de partes, no como una guerra interna. Por eso, esta fase no consiste en obligarte a dejar de extrañar o en reprimir el deseo. Consiste en poder contener varias verdades al mismo tiempo. Puedes extrañar y aún así no regresar. Puedes amar y aún así ver que no te hace bien. Puedes sentir esperanza y aún así no alimentar una historia que no tiene suelo. Puedes llorar una ausencia y aún así proteger tu dignidad. Esa capacidad de contener opuestos sin desmoronarte es uno de los signos más bellos de madurez emocional, porque ya no necesitas actuar cada emoción como si fuera un mandato. Puedes sentir profundamente y seguir eligiéndote. Cuando desarrollas esa capacidad, tus relaciones futuras cambian casi sin que lo notes. Ya no te impresiona tanto quien se muestra lejano. Ya no te enganchas tan fácilmente con la promesa ambigua. Ya no confundes intensidad con profundidad, ni ansiedad con destino. Empiezas a valorar más la tranquilidad, la coherencia y la presencia. Al principio, eso puede parecer menos emocionante porque tu sistema venía adicto al sube y baja, pero luego descubres una verdad nueva. La paz también tiene erotismo, también tiene belleza, también tiene profundidad. Un corazón que puede descansar en el vínculo se abre de otra manera, no desde la necesidad, sino desde la elección, no desde la carencia, sino desde una integridad que ya no se negocia por migajas. La individuación también se ve en algo muy sencillo. Dejas de pedir permiso interno para poner límites. Antes sentías que necesitabas justificar por qué te dolía, por qué te incomodaba, por qué ya no querías seguir en una dinámica incierta. Ahora simplemente lo sabes, y esa certeza, aunque al principio tiemble, te da otro tipo de fuerza. No la fuerza de quien domina al otro, sino la de quien ya no se traiciona con tanta facilidad. Hay una enorme diferencia entre perder a alguien porque no te eligió y perderte a ti por seguir insistiendo. Cuando ves esa diferencia con el cuerpo entero, tus decisiones cambian. Ya no porque alguien te lo aconseje, cambian porque tu alma empieza a cansarse de pagar tanto por tan poco. Al final, lo que se fortalece aquí no es solo el amor propio entendido como autoestima. Se fortalece una lealtad interior mucho más honda. La lealtad de seguir contigo cuando el miedo se active. La lealtad de no convertir tu necesidad en humillación.
La lealtad de sostener tu dignidad, incluso cuando una parte de ti todavía quisiera ser elegida por quien no supo corresponder. Esa lealtad es un nuevo cimiento. Y cuando aparece, el apego pierde parte de su hechizo, porque ya no eres solo alguien queriendo retener un vínculo. Eres alguien construyendo una casa interna donde por fin puede vivir sin tener que mendigar refugio en puertas entreabiertas. Cristian tiene 28 años y vive en Ciudad de México. Siempre fue un hombre sensible, pero aprendió a esconderlo detrás de una imagen segura y relajada. Hace unos meses, conoció a una mujer con la que sintió una conexión inmediata. Hablaban hasta tarde, compartían música, se entendían en cosas profundas y por momentos ella le hacía sentir que había algo muy especial entre ambos. Pero también desaparecía varios días, evitaba definir lo que quería y cambiaba de intensidad sin explicación. Cristian decía que quería ser paciente, que no había que apresurar las cosas, que quizá la conexión era tan fuerte que necesitaba tiempo. Mientras tanto, su vida empezó a girar alrededor de la próxima respuesta de ella. Al principio intentó manejarlo con madurez aparente, no quería verse ansioso. Entonces, en lugar de reclamar, se tragaba la confusión. Se repetía que todo iba fluyendo, aunque por dentro estuviera desordenado. Dejó de salir con amigos algunas noches por quedarse disponible si ella escribía. Empezó a perder concentración en el trabajo. Dormía con el teléfono cerca y se despertaba revisándolo. Lo peor no era solo la espera, sino la sensación de que su valor subía y bajaba según la intensidad con que ella aparecía. Una mañana, después de pasar una noche entera pendiente de un mensaje que nunca llegó, se miró al espejo y sintió una verdad incómoda. No estaba construyendo un vínculo, estaba dejando que su paz quedara secuestrada. Esa semana empezó a cambiar algo. No habló primero con ella. Habló consigo. Escribió todo lo que estaba pasando sin adornarlo. No lo que él imaginaba que podía ser, sino lo que realmente era. Vio que se había aferrado más a la promesa de ser elegido por una mujer emocionalmente esquiva que a un vínculo recíproco y claro. También vio que el dolor no venía solo de ella. Venía de una sensación antigua, la de tener que aguantar y entender para conservar cercanía. Esa revelación no lo dejó tranquilo de inmediato, pero sí le devolvió un poco de suelo. Por primera vez, dejó de interpretar todo en función de ella y empezó a observar cómo se estaba dejando a sí mismo. Cristian no tomó una decisión impulsiva. Lo que hizo fue más profundo. Se propuso no seguir organizando sus días alrededor de una incertidumbre. Volvió a ver amigos, retomó el ejercicio, dejó de esperar despierto y comenzó a responder solo cuando realmente quería hacerlo, no cuando el miedo lo empujaba. Luego, tuvo una conversación clara con esa mujer. Ella fue honesta. Le gustaba hablar con él, pero no podía ofrecerle el tipo de vínculo que él buscaba. Lloró al escuchar eso, pero algo adentro también descansó. La fantasía había terminado. Y aunque dolía, ya no tenía que seguir viviendo dentro de ella. Descubrió que la verdad podía doler menos que la espera interminable. Hoy Cristian aún piensa en esa historia a veces, pero ya no se define por ella. Comprendió que lo que parecía gran conexión también era un escenario donde su herida buscaba resolver una vieja falta. Empezó a confiar más en la paz que en la intensidad. Ya no romantiza la incertidumbre. Y lo más importante, cuando se activa el viejo miedo a no ser elegido, no corre detrás de nadie. Respira, vuelve a sí y recuerda algo que antes solo sonaba bonito y ahora se volvió real. Ser rechazado por una posibilidad ambigua duele,
pero perderse por sostenerla duele mucho más. A esta altura del camino aparece una pregunta esencial. Si ya comprendiste por qué te apegas a quien no te elige, ¿cómo empiezas a vivir distinto en lo cotidiano? Porque entender el patrón ayuda, pero no basta por sí solo. La herida de abandono no desaparece solo porque la analices. Necesita una experiencia nueva, repetida, concreta, donde tu sistema interno aprenda que hay otra forma de sostenerse. Ahí entra una palabra muy importante: práctica. No una práctica perfecta ni solemne. Una práctica encarnada. Algo que le enseñe a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón que cuando se activa el miedo, ya no están solos ni obligados a correr hacia afuera. Que hay un modo distinto de habitar la emoción sin convertirla en orden. Jung usaba la idea de un te menos, un espacio protegido donde el alma puede hablar sin ser invadida por el ruido del mundo. En términos cotidianos, sanar la herida de abandono exige que construyas ese espacio dentro y fuera de ti. Un lugar real donde tu dolor no sea ridiculizado, donde tu urgencia no sea obedecida automáticamente y donde tu dignidad no se negocie. Puede ser un rincón de tu casa, una libreta, un momento del día, una caminata, una respiración consciente, un pequeño ritual de regreso. Lo importante no es la forma externa, sino el mensaje interno. Aquí no voy a perseguir, aquí voy a escuchar, aquí no voy a mendigar una respuesta, aquí voy a volver a mí. Ese espacio se vuelve sagrado porque interrumpe la repetición. Muchas personas viven sin un centro de retorno. Apenas se activa la herida, salen disparadas hacia el teléfono, hacia la mente, hacia la interpretación, hacia la necesidad de actuar. Por eso, una de las transformaciones más importantes consiste en invertir el orden. Primero regresas a ti, luego decides si actuar. Primero sientes, nombras y regulas, luego hablas si todavía es necesario. Primero vuelves al te menos, luego miras el vínculo. Este cambio parece pequeño, pero es radical, porque mientras sigas yendo primero hacia afuera, todo lo externo tendrá demasiado poder sobre ti. En cambio, cuando aprendes a regresar primero a tu centro, la realidad del otro deja de entrar directamente a tu sistema nervioso sin filtro. Ya no te atraviesa de la misma manera. Empieza a encontrarte más acompañado por ti. Una herramienta muy útil aquí es construir una especie de mandala cotidiano. Jung veía el mandala como símbolo de totalidad, una forma de reunir lo disperso alrededor de un centro. La herida de abandono te dispersa fácilmente. Una parte de ti se va al pasado, otra al futuro, otra a la interpretación, otra al miedo, otra al deseo. El mandala cotidiano puede ser cualquier gesto simple que recoja esas partes y las vuelva a reunir. Preparar café en silencio, ordenar un espacio pequeño, escribir 3 páginas, respirar con las manos sobre el cuerpo, caminar sin teléfono, rezar, escuchar una canción entera sin hacer otra cosa. No se trata de distraerte, se trata de reunir tu energía, de decirle a tu sistema, vuelve, todavía estás aquí. Volver a ti no es cerrarte al amor, es crear una base para que el amor no se convierta en una amenaza permanente. Cuando esa base no existe, cualquier distancia del otro se siente como una caída libre. Pero cuando esa base empieza a consolidarse, el vínculo deja de ser el único lugar donde se decide tu estabilidad. Puedes seguir queriendo, pero ya no desde la misma dependencia. Puedes seguir esperando cierta claridad, pero sin entregarle a esa espera todo tu día. Puedes sentir tristeza si alguien no te elige, pero sin convertirlo en una sentencia sobre tu identidad.
Esa es la gran diferencia entre vivir desde la herida y vivir desde el centro. En un caso, el vínculo define tu suelo. En el otro, el suelo existe incluso mientras el vínculo se aclara, cambia o termina. También necesitas una brújula concreta, no solo emociones, no solo intuición. Necesitas valores visibles que orienten tus decisiones cuando la urgencia intente confundirte. Pregúntate qué quieres defender en tu vida afectiva. Respeto, claridad, reciprocidad, presencia, coherencia, tranquilidad. Esos valores no son teoría, son criterios. Te ayudan a ver si un vínculo se está construyendo o si solo te está manteniendo esperanzado. Cuando la herida se activa, olvidas rápido lo que vale para ti. Por eso conviene escribirlo, repetirlo, verlo, no para controlar al otro, sino para no perderte tú. Cuando tus valores se hacen más claros, la ambigüedad ajena deja de tener tanto poder hipnótico, porque ya no estás mirando solo lo que sientes, también estás viendo si eso que sientes vive en una relación que honra o traiciona lo que para ti es esencial. Aquí se vuelve muy importante entender la diferencia entre conexión y reciprocidad. Puedes sentir conexión con alguien que no tiene la capacidad de sostenerte. Puedes vivir momentos intensos, conversaciones profundas, atracción real. Todo eso puede existir, pero sin reciprocidad, la conexión no alcanza para construir un vínculo donde tu alma descanse. La herida de abandono se aferra a la conexión y minimiza la falta de reciprocidad. El centro interior hace lo contrario. Aprecia lo que hubo, pero no usa eso como excusa para quedarse donde no hay respuesta equivalente. Reconocer esta diferencia evita muchísimo sufrimiento. Te permite dejar de romantizar encuentros bonitos que por su estructura real no pueden convertirse en el amor que tú necesitas. Y eso no invalida lo vivido, solo lo pone en su lugar. Otra práctica importante consiste en recuperar identidad fuera del vínculo. Cuando el apego se vuelve intenso, tu yo se estrecha. Dejas de recordar quién eres además de esa historia. Por eso conviene revisar algo muy simple y muy serio. ¿Qué actividades, personas, deseos, talentos y espacios hacen que te sientas vivo sin depender de una respuesta afectiva? Si no encuentras muchos, no es para castigarte. Es para mostrarte dónde ha quedado secuestrada tu energía. Recuperar identidad no significa llenarte de ocupaciones para no sentir. Significa recordar que tu vida es más grande que la persona que hoy no te elige. Significa volver a tus proyectos, a tu cuerpo, a tus vínculos sanos, a tu creatividad, a tu espiritualidad, a lo que produce sentido en ti, aunque nadie te esté mirando con deseo. Esta reconstrucción también requiere una nueva voz interna. La herida suele hablarte con humillación. Otra vez estás igual, otra vez te aferraste, otra vez no puedes soltarte. Qué vergüenza seguir esperando. Esa voz prolonga el abandono dentro de ti. Por eso necesitas reemplazarla por una presencia firme y cálida, no una voz indulgente que justifique todo, sino una que diga la verdad sin maltrato. Una voz que pueda decir: entiendo que duele, pero no vamos a humillarnos. Entiendo que quieres escribir, pero ahora primero vamos a respirar. Entiendo que esta persona te importa, pero no permitiremos que eso vuelva a desordenar toda tu vida. Esa voz se convierte en un refugio, y cuanto más la practicas, menos dependencia emocional necesitas afuera para sentir sostén. Hay algo más. Cuando empiezas a cuidarte de verdad, aparece culpa. Culpa por no estar disponible, por no responder enseguida,
por no sostener el vínculo con el mismo esfuerzo de antes, por no ir detrás de quien no te elige. Esa culpa no siempre viene de la realidad actual. Muchas veces viene de viejos aprendizajes. Si dejas de complacer, pierdes amor. Si dejas de cuidar al otro, te vuelves egoísta. Si dejas de esperar, dejas de ser bueno o buena. Pero sanar implica atravesar esa culpa sin obedecerla, porque no todo lo que te hace sentir culpa es incorrecto. A veces la culpa solo aparece cuando haces algo nuevo que contradice una programación antigua. Y mantenerte ahí, sin retroceder, fortalece muchísimo tu centro. En esta etapa, los pequeños actos cuentan mucho más que los grandes discursos. Elegirte no siempre se ve espectacular. A veces, se ve como apagar el teléfono y dormir, como no revisar una conversación 20 veces, como no mandar un mensaje desde la angustia, como salir a caminar cuando la mente quiere encerrarte en interpretación, como decir no a un encuentro que te deja peor, como hablar claro y luego retirarte con respeto si el otro no puede ofrecer más, como no exponer otra vez tu corazón a la misma estructura, esperando ahora sí un final distinto. Estos actos parecen mínimos, pero son enormes para tu sistema, porque cada uno demuestra algo. Ya no estás dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de sostener un hilo de conexión. También necesitas recordar que la calma puede parecer extraña cuando vienes de mucho desorden afectivo. Al principio, cuando dejas de alimentar la urgencia, puede aparecer una sensación de vacío o desconexión. No lo confundas con señal de que debes volver atrás. Tu sistema estaba acostumbrado a vivir encendido. Cuando baja la intensidad, lo interpreta como pérdida. Pero si te quedas en esa calma el tiempo suficiente, aparece una experiencia nueva. Puedes respirar sin estar pendiente. Puedes vivir un día entero sin esperar una señal para sentirte valioso. Puedes descansar sin fantasías que te ocupen toda la mente. Y ese descanso no es apatía, es reparación. Es el cuerpo aprendiendo que vivir no tiene que doler tanto para sentirse real. Hay otro detalle fundamental. No conviertas el cuidado de ti en una estrategia para que la otra persona regrese. Si te eliges, esperando secretamente que ahora sí te extrañe, seguirás girando alrededor del mismo eje. El trabajo aquí es más limpio y más difícil. Es cuidarte, aunque eso no cambie nada en el otro. Es volver a ti, aunque el otro siga sin elegirte. Es sostener tus límites, aunque nadie te premie por ello. Cuando el autocuidado deja de ser maniobra y se vuelve coherencia, algo se asienta dentro de ti de una manera más verdadera. Ya no te estás comportando bien para merecer algo. Te estás cuidando porque comprendiste que tu paz merece protección, incluso cuando el deseo no obtiene el resultado esperado. En muchos casos, después de soltar una dinámica así, queda una especie de síndrome de abstinencia emocional. Extrañas el estímulo, la fantasía, la intensidad, la expectativa. Esto es normal y conviene nombrarlo. No significa que te equivocaste al alejarte. Significa que tu sistema se estaba regulando con esa montaña rusa y ahora necesita aprender otra forma de sostenerse. Por eso la práctica diaria es tan importante. No basta con una decisión mental. Necesitas darle a tu cuerpo repetidas experiencias de seguridad, presencia y coherencia. Necesitas mostrarle que puedes sobrevivir a la ausencia sin tener que perseguir. Y cada día que haces eso, aunque sea con dificultad, tu sistema aprende algo nuevo. No estás a la deriva, estás en transición hacia una vida más íntegra. La belleza de este proceso es que no solo te libera de un apego puntual,
Cambia tu forma de amar. Cambia tu relación con la espera, con el silencio, con la elección ajena, con tu propia dignidad. Ya no te vuelves disponible para cualquier intensidad. Ya no idealizas a quien no sabe sostener presencia. Ya no te desordenas igual frente a la distancia. Y eso no te hace duro, te hace más verdadero, porque el amor empieza a brotar de un lugar menos hambriento y más entero. No amas para completarte, amas desde una vida que ya está aprendiendo a sostenerse. Y desde ahí, lo que llega se vuelve más claro, lo que no conviene se detecta antes y lo que duele ya no tiene el mismo poder de quebrarte. Construir un centro interno no significa que nunca volverás a activar la herida. Seguramente habrá momentos en que una mirada, un silencio o una despedida toquen otra vez esa memoria. Pero tu respuesta será distinta. Ya no correrás tan rápido hacia afuera. Sabrás volver. Sabrás esperar un poco. Sabrás escuchar qué necesita de verdad tu corazón antes de entregarle el volante a la urgencia. Y esa nueva respuesta es la verdadera libertad. No la libertad de no sentir, sino la de no quedar gobernado por lo que sientes. Porque cuando eso ocurre, el abandono deja de ser destino. Se convierte en una puerta por la que entras a una relación más profunda, más honesta y más sagrada contigo. Valeria tiene 46 años y vive en Santiago de Chile. Durante mucho tiempo, sostuvo una amistad muy íntima con un hombre que aparecía y desaparecía emocionalmente. No era una pareja formal, pero había una cercanía que para ella significaba muchísimo. Hablaban de temas profundos, él la buscaba cuando se sentía mal, le contaba cosas que no compartía con nadie y en ciertos momentos le hacía sentir que entre ellos había una conexión única. Sin embargo, cuando Valeria intentaba entender si había algo más o necesitaba un poco más de claridad, él se volvía evasivo, cambiaba de tema o desaparecía algunos días. Ella vivía entre la ilusión y el desgaste, pero se decía que quizá esa conexión no necesitaba etiquetas. Con el tiempo, empezó a notar que sus días se organizaban alrededor de esa historia. Si él escribía, todo mejoraba. Si se alejaba, ella caía en una tristeza silenciosa que ya no sabía explicar. Le avergonzaba sentir tanto por algo que ni siquiera podía nombrar claramente, por eso no lo compartía mucho. Una tarde, después de haber cancelado un plan familiar solo para quedarse disponible porque él, tal vez, quería verla, se dio cuenta de algo que la sacudió. Ya no estaba viviendo su vida. Estaba orbitando alrededor de la posibilidad de una elección que nunca terminaba de llegar. Y ese reconocimiento la llenó de dolor, pero también de dignidad. Valeria comenzó a construir pequeñas prácticas para regresar así. Cada vez que él aparecía con intensidad y luego se desvanecía, ella ya no corría de inmediato a interpretar. Abría su libreta, escribía lo que sentía, respiraba y leía una lista que había hecho con sus valores afectivos. Claridad, presencia, coherencia, paz. Esa lista la ayudaba a recordar que una conexión bonita no bastaba si no estaba acompañada de hechos sostenidos. También retomó actividades que había dejado de lado, como bailar, visitar a una amiga los jueves y caminar al amanecer. No eran distracciones. Eran formas de reunir su energía y devolverle espacio a una vida que había quedado demasiado estrecha. Meses después, Valeria se animó a hablar con ese hombre desde un lugar distinto. No desde la exigencia ni desde el ruego, sino desde la verdad. Le dijo que lo apreciaba, pero que ya no podía sostener una cercanía que la dejaba constantemente confundida.
Él respondió con cariño, pero sin intención de ofrecer algo más claro. Esa respuesta dolió, pero a la vez confirmó lo que el cuerpo de Valeria llevaba tiempo intentando decirle. Lloró varios días, sintió el vacío y hasta el impulso de volver a escribirle como antes. Pero por primera vez, no obedeció de inmediato. Se quedó con ella. Y esa permanencia cambió algo muy hondo. Hoy Valeria dice que todavía recuerda a ese hombre con afecto, pero ya no lo usa para medirse. Entendió que una parte de ella se había acostumbrado a vivir esperando migajas de intensidad para sentir que existía emocionalmente. Ahora está aprendiendo algo distinto, a darse presencia, incluso en días comunes, a no desordenarse por vínculos ambiguos y a confiar en que la paz también puede ser una forma profunda de amor. Su vida se volvió más amplia, menos girando alrededor de una duda. Y aunque el proceso no fue fácil, descubrió que volver a sí misma le dio algo que esa historia nunca pudo darle, un suelo real sobre el cual respirar. Gracias por haberte quedado hasta este punto, porque llegar hasta aquí no es cualquier cosa. Significa que hay una parte de ti que ya está cansada de repetir el mismo patrón, de justificar silencios, de confundir intensidad con amor y de esperar ser elegido por quien no ha sabido darte un lugar claro. Esa parte merece todo tu respeto, porque es la que hoy te trajo hasta una comprensión más honesta. No importa si todavía sientes apego, no importa si aún te duele, no importa si una parte de ti sigue queriendo volver. Lo importante es que ahora ya puedes ver algo que antes quizá no veías con tanta claridad. El verdadero trabajo no es lograr que alguien te elija, sino aprender a no abandonarte tú en el proceso. La herramienta práctica que te prometí es simple, pero necesita ser aplicada justo en el momento en que la urgencia aparece. Cuando sientas ganas de escribir, revisar, insistir o buscar una señal de alguien que no te está eligiendo con claridad, haz esto antes de actuar. Primero, nombra exactamente lo que pasa. Se activó mi herida, no mi verdad completa. Segundo, vuelve al cuerpo, una mano en el pecho, otra en el abdomen y respira lento durante 1 minuto, alargando más la exhalación que la inhalación. Tercero, pregúntate con honestidad, ¿lo que estoy a punto de hacer nace del amor o del miedo a sentirme dejado? Si nace del miedo, no actúes todavía. Espera. Date 20 minutos o 1 hora si puedes. Camina, escribe, toma agua, sal del estado de alarma. Luego viene el paso que más transforma. En lugar de pedirle calma al otro, date una prueba de presencia a ti. Puede ser leer tus valores, volver a ver los hechos reales del vínculo, llamar a alguien seguro, ordenar un pequeño espacio, salir al aire libre, llorar si hace falta, o repetir una frase firme y compasiva como esta: puedo sentir esto sin humillarme para aliviarlo. Después de eso, si todavía necesitas hablar, hazlo desde la claridad, no desde la desesperación. Expresa lo que necesitas con dignidad, y si la respuesta no está a la altura, deja que la realidad te informe. No conviertas la falta de elección ajena en una misión personal. Tu paz vale demasiado para seguir negociándola con la esperanza. Me gustaría mucho leerte en los comentarios. ¿En qué momento se te activa más esta herida? ¿Qué haces normalmente cuando sientes que alguien se aleja? ¿Qué parte de este proceso sentiste más cercana a tu historia? Compartir tu experiencia puede ayudar muchísimo a otra persona que hoy cree que está sola en este dolor o que todavía no sabe ponerle nombre a lo que le pasa. También te invito a compartir este video con alguien que vive atrapado en una relación ambigua
esperando ser elegido, desgastándose en silencio. A veces una sola idea, escuchada en el momento preciso, puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y si este contenido te está ayudando, suscríbete y deja tu like. Hay contenido nuevo cada día para acompañarte en este tipo de procesos con profundidad y claridad. Quédate con esta verdad, no como frase bonita, sino como práctica de vida. Sanar la herida de abandono no significa que jamás volverás a sentir miedo, sino que aprenderás a no convertir ese miedo en una traición contra ti. Habrá días más fáciles y días más intensos, pero cada vez que regreses a tu centro antes de correr detrás de alguien, estarás reparando algo muy antiguo. Nos vemos en el próximo video.